Bendiciones, mis hermanos, que la paz del Señor sea con ustedes. Bien, estamos otra vez aquí de vuelta, una semana más para aprender de la palabra del Señor. Y en esta ocasión vamos a estar estudiando el libro de Juan, ¿verdad? Y no el libro de Juan, sino vamos a estar viendo el capítulo 10, 11 y 12 de Juan. Eh, Vamos a estar escudriñando la palabra acerca, ¿verdad?, de lo que sucedió con Lázaro, de creer o no creer, ¿verdad? Sí creo o no creo. Vamos a estar viendo eso, qué impacto tiene, ¿verdad?, en la vida de nosotros como creyentes, el hecho de que nuestra fe se basa en creer en la palabra de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, vamos a ver muchos detalles de esto, ¿verdad? Que muchas personas lo han tomado muy a la ligera cuando escudriñan este suceso. ¿Y de qué estoy hablando? Vamos entonces a dejar que la palabra lo enseñe, amados hermanos. Pero sí es un mensaje, ¿verdad?, que yo sé que lo va a hacer a usted pensar. Así que vamos a orar, vamos a pedir a nuestro Dios, Padre Celestial, que Él tome el control de nuestras vidas. Señor, amado Padre Celestial, guárdanos, Señor, de ser incrédulos. Guárdanos, Señor, de alejarnos de tu voluntad. Guárdanos, Señor, de ser personas que no creyan, que no seamos creyentes, Señor. Que no creamos a tu palabra, mi Señor. Ayúdanos a ser personas obedientes a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a acercarnos a ti cada vez más y más y más. Que podamos entender tu palabra día a día, Señor. Que no nos alejemos, Señor, de esas enseñanzas que tú nos has dado, Señor. Te pido, Dios Todopoderoso, Señor, que cada uno de los que me ve ahí ahora, Señor, pueda recibir este mensaje, Señor, y que lo pueda atesorar y guardar en su corazón, Señor. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú nos guardes, Señor. Aún, Señor, los más intelectos, los hombres de alta capacidad de estudio de tu palabra, Señor, en ese momento fallaron, Señor, y no te creyeron. Los que andaron con Jesús en ese momento dudaban que tú eras el Mesías, Señor. No permitas, Señor, que eso me ocurra a mí ni a ninguno de mis hermanos. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Oramos de esta manera y entregamos este tiempo, Señor, para ti. Amén. Bien, amados hermanos, ¿verdad? Una oración un poquito eh, rara, ¿no? Como que, ¿de qué habla este? ¿No? Vamos a ver lo que nos dice las escrituras, amados hermanos. Vamos, yo quiero que tengan esto en mente, ¿verdad? Y yo sé que algunos de ustedes ya vieron que yo puse el título ahí en el mensaje, pero esta pregunta es para que usted la tenga en mente y piense cuál sería el título de este mensaje. Para que tenga, ¿verdad?, ese tiempo de reflexión en su vida en cuanto a lo que vamos a estar estudiando y usted piense, eh, este mensaje debería de llevar tal título, ¿no? Entonces, lo hago esto para tener un poco de dinámica, para que usted tenga más, más conexión con lo que estamos hablando y podamos, ¿verdad?, edificar nuestras vidas a través de la enseñanza. Así que, hermanos, tengan en mente cuál sería el título de este mensaje. Eh, Les voy a hacer una pregunta breve, ¿verdad? Y la voy a contestar yo mismo. ¿Quiénes son los judíos? Porque vamos a estar hablando acerca de los judíos en estos pasajes. Y pues sabemos que los judíos son eh, la tribu de Judá, una de las tribus, ¿verdad?, de Israel. Son 12 tribus, como ustedes saben, y una de ellas pues se llama Judá, y de ahí vienen, ¿verdad?, pues los judíos, ¿verdad? Y nuestro Señor Jesucristo
viene de la tribu de Judá, ¿verdad? Descendencia de David, que fue un judío, ¿verdad? Viene de la tribu de Judá. Entonces también le hago otra pregunta, entonces, ¿quiénes son los israelitas, no? Porque a veces las personas tienden a unir estos dos conceptos de israelitas y judíos, y cuando hablamos de israelitas son todos los hijos de Israel, y va más allá, son todos los que creen en Dios y les sirven, ¿verdad? Eso lo dice la palabra en el libro de Pedro, capítulo 2, si no me equivoco, ¿verdad? Cuando habla acerca de que todos somos del mismo pueblo, ¿verdad? El mismo pueblo de Israel. La palabra Israel significa el que lucha contra Dios y vence, ¿verdad? Eso fue lo que Dios le dijo a Jacobo cuando él luchó con el ángel de Jehová, ¿verdad? Le cambió el nombre porque él había luchado contra Dios para que Dios le diera la bendición, y esa bendición fue que le cambió el nombre, ¿verdad? Y se hizo Israel porque él luchó por la bendición. Disculpen, hermano, estoy tomando un poquito de agua porque se me seca la garganta. Vamos a ver entonces rápidamente, busque sus Biblias, amados hermanos. Vamos a ir a Juan capítulo 10, versículos 22 al 42. Voy a ser bien rápido en la lectura de la palabra para que podamos avanzar en el mensaje. Vamos a estar leyendo bastante porque la palabra es la que lleva el mensaje. Si no soy yo, ¿verdad? Es su escritura. Yo simplemente soy un vaso, un comunicador de lo que ya está escrito y lo que está establecido. Así que leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así, dice los últimos días de Jesús, amados hermanos. Estamos leyendo acerca de una historia aquí en Juan capítulo 10, donde los últimos días de nuestro Señor Jesucristo ocurrió un evento bien grande, ¿no? Ocurrieron varias cosas, ¿verdad? Pero al fin, ya llegando al último día, a los días de que nuestro Señor iba a ser entregado, iba a ser crucificado y todo eso, ocurrieron eventos bien grandes, bien significativos, amados hermanos. Y eso es lo que vamos a estar viendo aquí, ¿verdad? Y quiero que también, ya sé que usted está pensando en el título, pero también piense, no creo, sí creo, ¿verdad? Así que se las dejo ahí. Era invierno, Juan capítulo 10, versículo 22. Era un invierno en Jerusalén. Se estaba celebrando las fiestas de ¿qué? De la dedicación, o lo que se conoce como la fiesta de Hanukkah. Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Entonces los judíos lo rodearon y le dijeron: ¿hasta cuándo vas a perturbarnos el alma? Miren qué pregunta le hacen los judíos, amados hermanos. Y verdad, ya les dije quiénes son los judíos. Y los judíos son los de la tribu de Judá. Y se le acercaron, ¿verdad? Y estos judíos que la palabra habla aquí son los líderes religiosos, los que tenían al pueblo amedrentado, los que acosaban al pueblo con las leyes y todas estas cosas que ellos añadieron, ¿no? Y entonces vemos esta escena aquí donde ellos rodean a Jesús y le dicen: hey, ¿hasta cuándo nos vas a perturbar el alma? Si tú eres el Cristo, dísnoslo abiertamente. Entonces Jesús le respondió, versículo 25, ya se los he dicho y ustedes no creen. Entonces, esto es la respuesta de nuestro Señor Jesucristo. Si ustedes leen los libros, las cartas de Mateo, las cartas de Lucas, Marcos y aquí en Juan, usted se va a darle cuenta que Jesús se presenta ante ellos y Jesús le habla y le expone que Él es el Mesías, pero ustedes saben la historia, ellos nunca creyeron, ¿verdad? Entonces, en este momento aquí donde ellos le preguntan, ¿verdad? Es algo como que irónico de que Jesús anda diciéndole que Él es el Mesías, ¿verdad?
pero ellos no le creen y ahora lo rodean ahí porque ya se sienten perturbados por Jesús, ¿verdad? Porque Jesús vino a confrontarlos, a confrontar todas esas cosas que ellos estaban haciendo erróneas, toda esa opresión que estaban poniéndole al pueblo, ¿verdad? Porque este grupo de, vamos a ponerle el nombre, ¿verdad? Judíos fariseos, andaban oprimiendo al pueblo. Y ustedes bien claro saben en las cartas de Pablo, ¿verdad? Y vemos el libro de los Hechos, donde abiertamente habla de que ellos, después de la crucifixión de Jesús, seguían persiguiendo al pueblo y seguían matando a la gente y seguían persiguiéndolo. Pablo mismo era uno que echaba a la gente a la cárcel porque estaban invocando el nombre de Jesucristo, ¿verdad? Era una persecución constante porque era algo político y era algo religioso, ¿no? Entonces Jesús vino a confrontarlos y ellos están en ese diálogo ahí con Jesús porque se sienten ya perturbados, ¿verdad? Ya están llegando Jesús al tiempo donde Él va a ser entregado porque ya ellos andan ya que ya no aguantan más todas las cosas que Jesús anda haciendo, porque el pueblo anda conmovido, ¿verdad? El pueblo, gran parte del pueblo, lo vamos a ver aquí, cree en el Señor, creyó en el Señor en esos días, ¿verdad? Y eran muchos los seguidores, y entonces eso para ellos era una amenaza hacia su estado político y era una amenaza hacia su religión, ¿verdad? ¿Y qué religión estamos hablando aquí? La misma religión que existe hasta el día de hoy que se llama judaísmo, amados hermanos. Entonces, Jesús le dice, ya se los he dicho y ustedes no creen. Pero las obras que yo hago, dice Jesús, en nombre de mi Padre son las que dan testimonio de mí. Entonces tenga eso bien claro en su mente, amados hermanos, que Jesús asimismo se presentaba como el Mesías, pero también el Padre, Dios, le daba autoridad para él hacer milagros, milagros maravillosos, ¿verdad? Vimos milagros como la multiplicación de los peces, de los panes, de cambiar el agua en vino, de resucitar a muertos, de un sinnúmero de cosas, ¿verdad? Cosas de que eran obras que hacía, ¿verdad? Delante de ellos porque el Padre se lo daba, se lo permitía. Eran cosas que solo Dios, el Todopoderoso, podía hacer, ¿no? Para que usted entienda. Y Jesús le dice, pero las obras que yo hago en el nombre de mi Padre son las que dan testimonio, ¿verdad? Jesús dice, ustedes no creen, pero las obras que yo hago testifican de lo que yo le estoy diciendo. Versículo 26, si ustedes no creen es porque no son de mis ovejas. Las que son mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Entonces vemos durante las escrituras de que muchos creyeron, otros no creyeron y claro está, ¿verdad? Esto de las ovejas mías es otro tema, hermanos. No voy a entrar en eso, pero para que usted entienda un poquito, ¿verdad? Los que tienen el corazón humilde, los que son humillados, los que creen en la palabra del Señor, esos son las ovejas del Señor, los que obedecen la verdadera palabra de Dios. No los arrogantes, los que querían que fueran vistos por los hombres, ¿verdad? Esos son las otras ovejas, o los cabritos, como dice la palabra, que no son obedientes. Así que se lo explico de esa manera, pero esto es un mensaje también que les voy a estar dando más adelante. Pero Jesús le dice, si ustedes fueran mis ovejas, ustedes me creerían. Las que no son mis ovejas, ¿verdad? O mejor dicho, las que son mis ovejas, oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. El Padre y yo somos
uno, le dice Jesús, ¿verdad? Y Jesús sigue hablando con ellos, le dice, entonces los judíos volvieron a tomar piedras, ¿para qué? Para apedrearlo, amados hermanos. Nótese que Jesús le dice, ustedes son incrédulos, no creen en mí. Yo vengo del Padre, el Padre me envió y Él está conmigo y los dos somos uno, ¿verdad? Todo lo que el Padre me dice, yo lo hago. Entonces, esa palabra para ellos fue como blasfemia, ¿no? Porque lo vamos a leer aquí. Entonces, ellos agarrando piedras en ese momento, amados hermanos, escuche bien, agarraron piedras para apedrearlo, para matarlo, ¿no? Así hicieron con Esteban. Esteban predicó la palabra y ellos lo apedrearon, lo mataron, ¿no? Era costumbre de ellos. Esta gente, amados hermanos, ¿verdad? Los judíos, el pueblo escogido de Dios, tiene algo en su corazón, algo que no es bueno, ¿no? Y estamos hablando de este grupo en específico, no estamos hablando del grupo en general, de todos los judíos, estamos hablando de ciertas personas. También hay personas que no son judías, que también son así, que tienen un corazón malo. Hay personas cristianas que tienen un corazón malo, ¿no? Entonces, no por tener un nombre, un título, quiere decir que estas personas pertenecen al reino de los cielos, amados hermanos, para que usted entienda, ¿no? Entonces, versículo 32, pero Jesús le respondió, yo les he mostrado de mi Padre muchas buenas obras. Vuelve Jesús y le recalca, yo solamente he hecho cosas buenas, obras de caridad, obras, ¿verdad?, que demuestran las bondades y misericordias de nuestro Dios. ¿Por cuál de esas obras me van a apedrear?, le dice Jesús. Los judíos le respondieron, no te apedreamos por ninguna buenas obras, sino por la blasfemia, porque tú eres hombre, pero te haces Dios. Jesús le respondió, y no está escrito en la ley de ustedes, yo dije, ustedes son dioses. Entonces Jesús les refuta, ¿verdad? Con la palabra, con la misma palabra que ellos tienen, con la misma ley que ellos tienen, y le dice, y no está escrito en la ley de ustedes, yo dije, ustedes son dioses. Si se llamó dioses aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada, ustedes dicen, tú blasfemas a quien el Padre santificó y envió al mundo, solo porque dije, hijo de Dios soy, amados hermanos. Hoy en día, ¿verdad? Gracias a la misericordia de Jesucristo, gracias a la salvación de Jesucristo, todos podemos decir que somos hijos del Dios viviente, ¿verdad? Pero sin embargo, esta gente que estaba hastiado, ¿verdad?, que les perturbaba el alma, no soportaban a Jesús y buscaban la manera, ¿verdad?, de sorprenderlo en el quebrantamiento de la ley. Eso es todo el diálogo que estamos viendo aquí, amados hermanos. Estamos buscando, ¿verdad?, o mejor dicho, ellos están buscando la manera de poder deshacerse de Jesús, porque Jesús estaba conmoviendo a toda la humanidad. Entonces, por eso llegan a este diálogo, ¿verdad? Y Jesús les dice, ¿por cuál de las cosas buenas que yo he hecho me van a apedrear? Y ellos le dicen, no te van a apedrear por ninguna de esas, sino por la blasfemia de que tú dices que eres Dios. Y no eres Dios, tú eres un hombre igual que nosotros. Eso es lo que dicen ellos, ¿verdad? Pero Jesús les recalca, ¿no? Ustedes dicen, tú blasfemas a quien el Padre santificó y envió al mundo. Solo porque dije, hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero si las hago, crean a las obras, aunque no me crean a mí. Para que sepan y crean que el Padre está en mí y que yo estoy en el Padre. Entonces Jesús le dice, si ustedes no pueden ver las obras, los milagros que yo hago, que ningún hombre normal puede hacer, entonces ustedes me pueden apedrear.
Pero como están viendo las obras que yo hago, que ningún hombre puede hacer si no es dado por Dios, amados hermanos, ¿verdad? Entonces Jesús le está diciendo, no, no me pueden apedrear porque las obras mismas hablan de la verdad que yo les estoy diciendo. Y estamos viendo aquí una discusión, ¿verdad? Una típica discusión entre Jesús y los fariseos, que se daba muy a menudo y que lo podemos ver dentro de las escrituras de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y en este momento la discusión está bien acalorada, ¿verdad? Porque ellos están rebeldes de que lo quieren, ¿verdad? Matar. Y sigue la enseñanza, dice, una vez más procuraron apedrearla, amados hermanos. Por segunda vez, ya ellos están enojados, ellos están en una actitud contra Jesús, no quieren ver razón, no quieren entrar en razón, y dice la palabra, una vez más procuraron apedrearlo, pero él entonces esta vez se escapó de sus manos, amado. Por segunda vez, en el mismo momento, Jesús iba a ser apedreado. Y volvió al otro lado del Jordán, al lugar donde antes había estado bautizando Juan, y allí se quedó. Y muchos se acercaban a él y decían, a decir verdad, Juan no hizo ninguna señal, pero todo lo que dijo de éste era verdad. Y muchos allí creyeron en él. ¿Por qué creyeron? Porque entraron en razón, amados hermanos. Se dieron de cuenta de que Juan el Bautista era un hombre muy prestigioso en aquel entonces, era un hombre de autoestima, de admiración, el pueblo lo tenía como un líder, ¿verdad? ¿Y qué sucede? El pueblo comparó a Juan el Bautista con el Señor y se dieron de cuenta de que Juan no hacía ninguna de las señales que hacía el Señor, ¿verdad? Ninguno de los milagros, ninguno de los prodigios que hacía el Señor. Y entonces el entendimiento de muchos de ellos, ¿verdad? ¿Y cuáles son muchos de los que estaban allí creyeron? De los que se fueron detrás de Jesús, de los que siguieron a Jesús, porque Jesús tuvo esa discusión acalorada con los fariseos, ¿verdad? Judíos. Y muchos de allí estuvieron analizando toda esa discusión, amados hermanos. Entonces, vemos un gran milagro que dice, a decir verdad, Juan no hizo ninguna señal, pero todo lo que dijo este hombre era verdad. Muchos allí creyeron en Jesús. Ahora, vamos a ver unos puntos de lo que hemos estado leyendo. Vamos a rescatar esos puntos. Dice, los judíos perturbados por Jesús, ¿verdad? Punto número 1. Fueron perturbados por el Señor porque no podían creer. No tenían los ojos ciegos, amados hermanos. Tenían una ceguera increíble. Que a pesar de todos estos milagros y todo lo que hacía Jesús, no podían abrir los ojos y verlos. Y Jesús, ¿verdad? Continuaba haciendo su ministerio y ellos eran perturbados. ¿Por qué? Porque había espíritu en ellos, amados hermanos. Otro punto que podemos rescatar de lo que estamos leyendo hasta ahora es no son parte del redil, ¿verdad? Y cuando Jesús le dijo, ustedes no son parte del redil, yo quiero hacer un paréntesis aquí bien grande porque hay un concepto erróneo, ¿no? Y el concepto erróneo que hay es que mucha gente dice, no, el pueblo de Dios, ¿verdad? Dios tiene la iglesia ahora y tiene al pueblo de Dios, los judíos, y Dios tiene un trato especial con ellos, amados hermanos. Y estamos viendo aquí que Jesús dice que los que son de su redil, las ovejas que son de su redil, Él las llama, ellas escuchan su voz y los siguen, pero los que no son de su redil no pueden escuchar la voz de Jesús, amado hermano. ¿Y a quién Jesús le estaba diciendo esto? A los judíos, ¿verdad?
Entonces, esto es para que usted entienda, esto es un concepto erróneo. Pablo mismo siempre enseña y nos dice que Dios no hace excepción de personas, tanto el griego como el judío, como el gentil o como usted lo quiera llamar. La palabra dice, Pablo nos enseña también que todo aquel que cree y hace la voluntad del Señor, ese es llamado pueblo suyo, hijo suyo, amados hermanos. Así que usted entienda, Juan y Pedro, en el libro de Hechos, si no me equivoco, entre el capítulo 4 o 5, se enfrentaron ante el concilio. El concilio es lo que hoy llaman Sanedrín, y también estamos hablando de que el concilio, pues donde estaban todos los fariseos, Juan y Pedro fueron allí y expusieron la palabra y claramente le dijeron a ellos, no hay otro camino a la salvación si no es a través de Jesús. Entonces, amados hermanos, no hay excepción de persona en cuanto a la palabra, en cuanto a Dios. No hay un trato especial. Jesús claramente confrontó a su pueblo y claramente le dijo que el que no crea en mí, no hay otro camino, amados hermanos. Se enojan y quieren matar a Jesús. Estos mismos, ¿verdad? Judíos, que en un momento dado Jesús le dice, ustedes no son de mi redil, y si usted sigue escuchando el relato ahí, también se va a dar de cuenta que ellos comienzan a exponerle de que ellos son hijos de Abraham, y Jesús le dice, no, 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 ustedes no son hijos de Abraham, ustedes son hijos de su padre el diablo, porque el diablo desde un principio ha sido homicida, y eso es lo que ustedes son, homicidas, matones. Entonces, ellos se enojan y quieren matar a Jesús. ¿Cualidades de qué? De anticristo. Todo el que quiera eliminar a Cristo se convierte en un anticristo, amados hermanos. Entonces, claramente la palabra nos enseña que si no tenemos a Jesucristo como el Señor, Salvador nuestro, no hay otro camino. Entonces, muchos creen a la palabra, a lo que Jesús está enseñando, ¿verdad? ¿Por medio de qué? De una revelación que Jesucristo da. Y es que Jesucristo mismo le dice, oye, si ustedes no creen a lo que yo digo, hago, crean a los milagros y prodigios que yo hago. ¿Por qué? Porque no hay un hombre en la tierra que pueda hacer esto si no es dado por Dios, si no es, ¿verdad? Que está respaldado por el Dios de los cielos. Porque Jesús hacía todo tipo de milagros en el nombre del Dios viviente, de nuestro Dios Padre Celestial. Así que muchos creyeron. Ahora vamos a Juan capítulo 11, ¿verdad? Vamos a seguir más adelante. Vimos que Jesús por 2 ocasiones se enfrentó a los judíos, o mejor dicho, en la misma ocasión, en 2 situaciones diferentes, lo iban a apedrear y a matar, ¿verdad? Tomaron las piedras y estaban enfurecidos de que lo iban a apedrear y a matar, amados hermanos. Pero mira lo que sucede, ¿verdad? Luego que Jesús se va al Jordán y allí predica la palabra, se escapa de ellos, se aleja de la ciudad de Jerusalén, donde los judíos habitan, donde está el templo, donde está todo el negocio, donde está todo, ¿verdad? La manipulación. Jesús se aleja. Y dice que luego de haberse alejado, llega una información y dice, había un hombre enfermo que se llamaba Lázaro y era de Betania, la aldea de María y Marta, ¿verdad? María y Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y quien le enjugó los pies con sus cabellos. Esta es la María, ¿verdad? Que habla la Biblia y que Jesús dijo que lo que ella hizo se iba a hablar por la eternidad, ¿verdad? Ella reconoció al Maestro, amados hermanos.
Vamos a hablar un poquito acerca de esta mujer más adelante, porque es algo impresionante el hecho de que tal vez solamente una persona creyó que Jesús era el Hijo de Dios. Tal vez una sola persona o dos personas aquí en esta narrativa creyeron que era el Hijo de Dios. Vamos a dejar que la palabra hable, hermanos. Versículo 3. Las hermanas mandaron a decir a Jesús, ¿verdad? Este hombre Lázaro se encontraba enfermo, era de Betania, era hermano de María y Marta, eran bien amigos de Jesús. Y ellas enviaron una razón a Jesús. En el versículo 3 le dice, las hermanas mandaron a decir a Jesús, Señor, el que amas está enfermo. ¿Ven? Ahí tenemos una señal, una clave, ¿verdad? De que Jesús tenía una relación muy bonita de amistad, de hermandad con estas personas, y dice que estaba enfermo el que él amaba. Cuando Jesús lo oyó, dijo, esta enfermedad no es de muerte, sino que es para la gloria de Dios y para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Amados hermanos, Jesús tiene una discusión grande con los fariseos, con los judíos. Un capítulo atrás, ¿no? Y vimos que ellos se enojaron, agarraron piedras para apedrearlo y por 2 ocasiones estuvieron al punto de hacerlo. Pero Jesús escapa, ¿no? Porque no era la hora. Y ahora tenemos esta situación en Betania, que es un lugar cerca donde está Jerusalén, donde está este hombre enfermo, ¿verdad? Y cuando los judíos tomaron las piedras, Jesús les dijo, si ustedes no creen a mí, a mi persona, crean a las obras que yo hago. Le voy a poner el panorama ya más claro. Crean a las obras que yo hago. Hubo un grupo que creyó porque se pusieron a analizar, ¿verdad? ¿Lo vimos? Oh, este es el Hijo de Dios por las obras que hace. Ahora vemos aquí que hay un enfermo de muerte y Jesús dice, esta enfermedad no es de muerte. Pero sin embargo sabemos que murió, ¿verdad? Y entonces cuando Jesús dice no es de muerte, pero Lázaro muere, entonces sus discípulos, ¿qué van a pensar? ¿Qué pensaría usted si usted no conoce esta historia, verdad? Si usted no sabe cuál es el final de esta historia y Jesús dice, hey, él no va a morir, esta enfermedad no es de muerte. Y resulta que cuando van a ver a Lázaro está muerto. ¿Verdad? Pero usted no sabe el final de la historia, analice. Sino que es para qué, para la gloria de Dios y para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Entonces estamos viendo que Jesús, por amor a su pueblo, por amor a los judíos que estaban allí, por amor a aquellos que agarraron piedra para apedrearlo, una vez más va a hacer una obra que no hay ciencia, no hay nada en este mundo que pueda hacer lo que Jesús hizo, ¿verdad? Si no es por el respaldo de la divinidad de Dios. No hay forma, amados hermanos, 4 días muerto y que sea resucitado una persona, no hay forma. Y Jesús planea este evento por amor, amados hermanos. Esta enfermedad no es de muerte, sino para que la gloria de Dios y para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús le está diciendo a sus discípulos lo que va a suceder, pero amados hermanos, si no se cree, es imposible entender los milagros de Dios. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Y cuando Jesús se enteró de que estaba enfermo, se quedó, ¿qué? 2 días más en el lugar donde estaba. Jesús dijo, para que crean de verdad, no vamos a ir corriendo para allá, vamos a esperar 2 días más.
¿verdad? Y Jesús se quedó esos 2 días más en el lugar donde estaba y luego les dijo a sus discípulos. Luego que pasaron esos días, ¿verdad? Esos 2 días, Jesús le dice a sus discípulos, vamos otra vez a Judea. Los discípulos le dijeron, Rabí, hace poco los judíos intentaron apedrearte y de nuevo vas allá. Entonces, amados hermanos, estamos viendo, ¿verdad? La escena donde los judíos agarraron las piedras para apedrearlo, ¿verdad? Que lo acabamos de leer. Jesús huye. Pasan unos días porque fue dada razón para que Jesús fuera, para que orara por su gran amigo y fuera sano. Sin embargo, Jesús se queda y Jesús dice, esta enfermedad no es de muerte, sino es para que Dios y el Hijo sean glorificados. ¿Están viendo el panorama, amados hermanos? Jesús ya sabe lo que va a pasar. Pero sus discípulos le dicen con toda incredulidad, Rabí, hace poco los judíos intentaron apedrearte, matarte allá y de nuevo quieres ir allá otra vez. Jesús les respondió, ¿acaso no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo o en este mundo. En otras palabras, Jesús le dijo, a mí nadie me va a apedrear y a matar porque yo conozco mi vida, lo que Dios va a hacer conmigo. Yo tengo una relación con Dios y sé cuándo es el día en que yo voy a padecer ante el Padre. Jesús no anda de noche, Él ve la luz del día. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Jesús está lleno de luz y Él nos llama, amados hermanos, que usted y yo vivamos de la misma forma, llenos de luz, no andemos con temores, andemos valientes, enfrentando todo lo que se venga, amados hermanos. Y cuando digo enfrentando todo lo que se venga, quiero dejarles saber que este año va a ser un año terrible, amados hermanos. Y yo voy a estar hablando de eso en pocas semanas más. Pero vienen tiempos donde tu fe va a ser probada. Y Jesús nos dice que debemos estar en la luz y no en las tinieblas. Al que anda de noche, tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, agregó, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy para despertarlo. Entonces sus discípulos dijeron, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús les decía esto de la muerte de Lázaro. Ya entonces Jesús sabía que Lázaro había muerto, ya el Padre le había informado, ya Lázaro murió, ahora vamos al plan que ya tenemos para que con estas obras el pueblo pueda ver. ¿Verdad? Si no creen a mí, crean a las obras que el Padre me da. Esas fueron las palabras de Jesús para su pueblo, ¿no? Entonces, Jesús ya sabe que Lázaro murió y le dice, vamos para allá. Ellos le dicen, ¿estás loco? Si te querían matar a pedradas, ahora quieres volver otra vez para el mismo lugar, te van a matar. Y Jesús los confronta, amados hermanos. Pero Jesús le decía esto de la muerte de Lázaro, aunque ellos pensaron que hablaba del reposo del sueño. Y Jesús, dándose cuenta, en el versículo 14 dice, entonces Jesús les dijo abiertamente, Lázaro ha muerto. Y me alegro, dice Jesús. Me alegro por ustedes de no haber estado allí, para que crean.
Vayamos a verlo. Amados hermanos, Jesús sabe que ni sus propios discípulos creen que Él es el Hijo de Dios. Triste, ¿no? ¿Cómo es tu vida con Jesús? ¿Tú tienes fe en todo lo que Jesús te ha prometido? ¿Tú crees que realmente si tú mueres hoy, Él te resucitará y te tendrá delante de la presencia de Él? ¿Tú crees fielmente de que no importa lo que suceda a tu vida, a tu alrededor, a los que amas, a todo lo que suceda en tu vida, tú crees fielmente que la voluntad de tu Padre es mejor que tus ideas y tus pensamientos? ¿Crees en la perfecta voluntad de Dios que va en contra de tus ideas? La perfecta voluntad de Dios va en contra de lo que yo deseo. Porque yo deseo otras cosas que me pueden alejar de Dios. Pero cuando yo camino por la voluntad de mi Señor, me van a acercar a Él. Ellos no querían ir. Y no era por ellos mismos, sino porque lo iban a apedrear a Él, a Jesús. Y no querían ir. Y Jesús le dice, me alegro que ustedes no estaban allí. Porque si hubieran ido antes, era bien fácil el milagro que iba a ocurrir, ¿verdad? Pero no, Jesús extendió los días y dio tiempo para que cuando fuese el milagro, fuese uno de los milagros más grandes en la historia de la Biblia. Me alegro por ustedes de no haber estado allí, para que crean. Vayamos a ver a Lázaro. Tomás, a quien llamaban Dídimo, dijo a sus discípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Con estas palabras sarcásticas podemos ver, amados hermanos, que no hay fe, no hay creencia, no creen. Ellos no tienen la menor idea de que andan con realmente el Hijo de Dios. Ellos no tienen la menor idea de que están en el plan perfecto de Dios. Y sarcásticamente este hombre habla de su incredulidad y dice, vamos también nosotros para que nos muramos con él. Cuando Jesús llegó, se encontró que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro, amados hermanos. Yo no sé cómo es la costumbre israelí, ¿verdad? O judía. Si la persona muere y la entierran rápido. O es como la cultura nuestra de ahora, que la persona muere y está unos días, ¿verdad? Preparándola para que la velen y luego la entierran. Pero la palabra dice que llevaba 4 días de haber sido enterrado. No de haber muerto, sino 4 días que habían de haber sido enterrados. Entonces, pudieron haber sido más días desde que Lázaro murió hasta que lo enterraron, ¿no? Entonces, Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos se habían acercado a Marta y a María para consolar por lo de su hermano, ¿no? Ahí vemos que los judíos estaban ahí, ¿no? Y de los enemigos de Jesús, los que habían contendido con él, los que le decían, ya tú me perturbas el alma, dinos claramente si eres el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo, si no creen a mí, palabra, crean a las obras que yo hago. Entonces vemos en escena, amados hermanos, a los judíos. Cuando Marta oyó que Jesús venía, salió a su encuentro,
Pero María se quedó en casa. Estamos leyendo en Juan capítulo 11, versículo 21. Y Marta Marta le dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta habla con Jesús y le dice: si tú hubieras estado aquí, Señor, yo sé que lo hubiera resucitado. Marta tenía fe, amados hermanos. Marta creía en el Señor. Pero la verdad es que Marta no sabía el potencial del poder de nuestro Señor Jesucristo. De todos los que estaban ahí, Marta, María, eran las dos más cercanas a la creencia, a la fe en Jesús. Pero ella aceptó la voluntad de Dios, ¿verdad? Y Jesús le dijo: tu hermano va a resucitar. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y ven claramente, amados hermanos, que Jesús está hablando de la eternidad, ¿verdad? De la vida y de la muerte, y está apuntando claramente a la eternidad, ¿no? Entonces, Jesús le pregunta: ¿crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Entonces, ven la respuesta de Marta, amados hermanos. Ella realmente creía en el Señor, cree en el Señor, pero había, ¿verdad? Cierto conflicto, ¿verdad? De creencia. ¿Por qué? Porque ya habían pasado 4 días, sin contar los días que él había muerto, pero habían pasado 4 días ya que lo habían enterrado, amados hermanos. Y ya era algo imposible, ¿no? Y ella había aceptado la voluntad de Dios. Sin embargo, Jesús le dice: el que cree en mí vivirá. Aunque esté muerto, vivirá. Y ella le responde: sí, yo creo en el día de la resurrección, cuando todos los muertos. Pero Jesús le está diciendo: no, hoy yo voy a hacer ese milagro. Dicho esto, Marta se fue, llamó a María, su hermana, y en secreto le dijo: el maestro está aquí y te llama. Al oír esto, ella se levantó deprisa y fue a su encuentro. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Cuando los judíos que estaban en casa de María y la consolaban, vieron que ella se había levantado deprisa, y habiendo salido la siguieron diciendo, o decían: va al sepulcro a llorar allí. Todos estaban conmovidos, ¿verdad?, por la muerte de este Lázaro. Había tristeza, estaban muchos amigos y familiares, ¿verdad?, dando el consuelo, ayudándola. Y entonces vemos los judíos que, pues, estos líderes religiosos, que ellos siempre se presentaban para dar acto de presencia y para que la gente los venerara. Y vemos que ellos pensaban que Marta iba al sepulcro, pero Marta iba a ver a Jesús. Y cuando María llegó a donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Entonces Jesús, al verla llorar,
a María y a los judíos que la acompañaban, que dice, se conmovió profundamente. Amados hermanos, vamos a hacer una pequeña pausa aquí y les voy a preguntar algo. ¿Cuál es el título de este tema? Sí creo, no creo, creo, pero no estoy seguro del poder de mi Dios. Son muchas las interrogantes. Es una situación profunda, ¿verdad? Vemos el punto de vista de Jesús, el punto de vista de María, Marta y de Lázaro mismo, que está muerto. Vemos a los judíos, vemos a los discípulos, vemos a un gran pueblo que está allí y que todos están, ok, ¿qué va a suceder ahora? Amados hermanos, y cuando digo el punto de vista de Jesús, ¿verdad? Quiero que entiendan que Jesús venía con un plan ya. Y que Jesús había hablado con el Padre ya. Y eso nos lo dice el capítulo 11, los versículos 1 al 3, 4, ¿verdad? Lo acabamos de leer. Yo voy a refrescar un poquito la memoria. Que no se me pierda dónde estoy. Estoy aquí, ok. Voy a refrescar un poquito la memoria. Versículo 4. Dice, cuando Jesús lo oyó, ¿verdad? La noticia de que Lázaro estaba enfermo, todavía no había muerto, dice que esta enfermedad no es de muerte, sino es para la gloria de Dios y para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús sabía lo que iba a ocurrir, ¿verdad? Luego vemos que, vamos a ver si lo encuentro por aquí rápido. Luego vemos que Jesús le dice a sus discípulos, oh, aquí no, perdóneme hermano. Estoy tratando de poner la información. Luego que Jesús dice, esta enfermedad es para glorificar al nombre de Dios y el nombre de Jesús. ¿Se acuerdan que él había tenido un conflicto con los fariseos, los escribas, con los judíos? Donde él le dijo, si no creen a mí, crean a las obras que hago, ¿verdad? Vemos que Jesús le dice ahora a sus discípulos. Jesús le dijo, esta enfermedad es para glorificar el nombre de Dios y el nombre del Hijo. Y ahora Jesús le dice, esta enfermedad no es de muerte, sino que es para la gloria de Dios y para que el Hijo de Dios sea glorificado por ellas. ¿Verdad? Esta enfermedad no es de muerte, pero Lázaro estaba muerto. Y ellos ni entendían la diferencia entre dormir y muertos, ¿verdad? Jesús claramente le dijo, Lázaro ha muerto. Luego, vemos aquí que Jesús le dice, ahora vamos a donde Lázaro, porque ha muerto. Y me alegro de que ustedes no estuvieran allí. Jesús le dice, y me alegro para que ustedes no estuvieran allí, para que crean. Amados hermanos, para que creamos en el nombre de Dios, muchas cosas pasan. Para que usted y yo creamos en el nombre de Dios, a veces nos tiene que doler en el corazón. Para que usted y yo creamos en el nombre de Dios, en la gloria divina, en el Dios Todopoderoso, tienen que ocurrir cosas que nos duelen, amados hermanos. Claramente los discípulos de Jesús tampoco creían en él. Y Jesús le dice, me alegro mucho que no estuvieran allí, porque ahora van a ver la gloria de Dios.
Entonces Jesús, versículo 33, al ver llorar a María y a los judíos que acompañaban, se conmovió profundamente, amados hermanos. ¿Por qué se conmovió Jesús? Si Jesús sabía todo el panorama, por ahí hay mucha gente que predica y enseña de que aquí se ve la humanidad de Jesús, amados hermanos, pero mire el panorama que hay. Jesús sabe que todos los que le rodean son incrédulos. Todos los que están en ese panorama, sus discípulos, las hermanas de Lázaro, los mismos judíos y el resto del pueblo, no podían ver al Hijo del Hombre de pie delante de ellos. No creían, amados hermanos. Y Jesús, conmovido en el espíritu, turbado, dijo: ¿dónde lo pusieron? Porque ninguno de ellos le dijo: Señor, tú puedes resucitarlo, tráelo a la vida. Ninguno de ellos. Al contrario, sus discípulos, los que estaban con él, estaban ¿qué? Mirando para todos lados, ¿no? Como dijo Tomás, vamos con él porque, pues, para que nos maten juntamente también con él. Estaban allí como que la cosa no es conmigo, vamos a estar pendientes que no sean que nos traten de matar a nosotros también. Ese era el pensamiento de ellos, ¿no? No había fe, amados hermanos, no creían. No creo o sí creo. Nuestra fe, amados hermanos, debe ser para salvación, para vida eterna. Y turbado Jesús por sus emociones, la segunda vez que vemos en la escritura donde Jesús está turbado en el espíritu. ¿Cuál es la segunda ocasión? El día que estaba orando en el monte, ¿verdad? Esperando la hora de su muerte. ¿Por qué iba a ser, o mejor dicho, por qué estaba turbado ese día que estaba orando en el monte Getsemaní? Porque sabía que nadie creía en él. Es cuestión de fe, amados hermanos. La salvación de una persona, la salvación del hombre, tiene que estar acompañada de creencia y de fe en que Jesucristo es el Salvador. Y sigue y será por la eternidad de esa manera. Versículo 34. ¿Dónde pusieron a Lázaro? Dice Jesús. ¿Dónde lo pusieron? Le dijeron: Señor, ven a verlo. Y Jesús lloró. ¿Usted cree que Jesús lloró porque esa era su humanidad? ¿O porque Jesús sabía que este iba a ser el último milagro más grande en la historia de la humanidad? Resucitar a un hombre muerto, amados hermanos, después de 4 días, ante los ojos de un pueblo. Jesús sabía que aún así no iban a creer. Y por tal razón, amados hermanos, Jesús estaba turbado de espíritu, conmovido profundamente, y sus lágrimas brotaron de sus ojos. ¿Por qué? Porque no creían en él. Amados hermanos, la palabra también habla acerca de las emociones de Dios. Cuando leemos el libro de Génesis, donde Dios dice, le dolió en el corazón, le pesó en el corazón, ¿verdad? Génesis capítulo 6, esto no lo tenía, pero el Padre me lo acaba de revelar ahora. No lo tengo ahí escrito, pero usted busque Génesis capítulo 6 y va a ver que a Dios le dolió el corazón, le pesó en el corazón haber creado al hombre, porque el hombre era rebelde y no
creía en él. A Jesús le dolió, se conmovió, nadie creía en él. Los judíos dijeron, versículo 36, entonces, miren cuánto la amaba, sin entender lo que pasaba en su corazón. Pero algunos de ellos dijeron, ¿y este que le abrió los ojos a los ciegos no podría haber evitado que Lázaro muriera? Estos son los comentarios que se formaron allí, ¿verdad? Estaban entredichos, esperando y viendo que el gran amigo de Lázaro, el que amaba mucho, no quiso ir a verlo. Dejó que muriera, ¿verdad? Por eso sus hermanas lloran profundamente y le reclaman a Jesús, ¿por qué no estuviste aquí, verdad? Si tú lo amabas, ¿por qué no viniste? Haces milagro a todo el mundo, a gente que ni conoces, pero al que tú amabas, a tu amigo, no estuviste aquí para levantarlo. Jesús se conmovió, amados hermanos, y le dolió en el corazón y sus lágrimas brotaron, porque estaban todos llenos de incredulidad. Versículo 38, una vez más, profundamente conmovido Jesús, ahora sí, voy a hacer el milagro, pero aún así me van a entregar y me van a matar. Jesús fue al sepulcro, que era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Jesús dijo, quiten la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, ya huele mal, pues ha muerto allí, pues ha estado allí 4 días. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Una vez más, Jesús les deja saber que Él es el Hijo de Dios. Porque Jesús invoca al nombre del Dios Todopoderoso delante de ellos. Y se expone y le dice, te he dicho, cree para que veas la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra y Jesús, levantando los ojos a lo alto, dijo que, Padre, te doy gracias por haber escuchado mi oración. Te doy gracias por haberme escuchado, porque esto Jesús lo planificó, ¿verdad? Versículo 1 o versículo 4 de aquí del capítulo 11, Jesús le dijo a sus discípulos, esta enfermedad no es de muerte, es para que el Dios y mi nombre, Jesús, sean glorificados. Entonces quitaron la piedra y Jesús, levantando los ojos y a lo alto, dijo, Padre, te doy gracias por haberme escuchado. Porque Jesús es muy probable que le pidió una oportunidad más para que ellos se arrepintieran. Yo sabía que siempre me escuchas, Señor Dios Todopoderoso, pero lo dije por causa de la multitud que estaba alrededor, para que crean que tú me has enviado. Amados hermanos, vuelvo y te refresco la memoria. Jesús tuvo un encontronazo con los judíos. Tuvo un encuentro muy acalorado donde lo iban a apedrear, ¿verdad? Con esos fariseos, líderes religiosos. Y Jesús le dijo, si no creen mis palabras, creen en lo que yo hago. Porque lo que yo hago es lo que el Padre me da. Ningún otro hombre lo puede hacer. Nadie puede hacer las señales que yo hago, sino aquel que Dios ha enviado. Y ese es Jesús, ¿no? Y Jesús dice, gracias Padre, lo digo en voz alta, no porque no crean ni nada, es para que ellos escuchen
que tú y yo hablamos, ¿verdad? Y para que crean que tú me has enviado. Amados hermanos, Jesús no lloró por sus emociones, Jesús lloró porque su pueblo, sus discípulos, los líderes de la religión, que entre comillas, ¿verdad? Son hombres de Dios, ninguno creían en él. Habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y aquel que había muerto salió con las manos y los pies envueltos en vendas y el rostro envuelto en un sudario. Entonces Jesús le dijo: quítenle las vendas y déjenlo ir. Amados hermanos, vemos Juan capítulo 11 del 1 al 42. Y estos son los puntos que rescatamos, ¿no? Sus discípulos no creían en él. Sus amigos tampoco creyeron en él, aunque estaban muy cerca Marta y María, ¿no? Porque Marta y María decían: sí, Señor, yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Pero Marta y María no tenían el conocimiento y el poder y la autoridad de nuestro Señor hasta ese día. Y el mejor amigo de Jesús estaba muerto allí. Y todos señalaban a Jesús en forma de burla porque no creían. Amados hermanos, entonces ahora sabemos por qué llora Jesús. ¿Por qué lloró? Porque no creían en él. Y este era el último milagro que Jesús iba a hacer para que su pueblo, para que su gente, para que creyeran en él. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de la luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Juan capítulo 12, versículos 36 y 37. Luego de la resurrección de Lázaro, amados hermanos, todavía había muchos que no creían en él. ¿Cuál sería el título de este mensaje, amados hermanos? ¿Cuál sería el título de este mensaje? Te refresco la memoria nuevamente. Jesús tiene una discusión acalorada con su pueblo, con sus hermanos judíos. Lo quieren apedrear y matar. Jesús huye. Luego habla con sus discípulos porque llega una información donde él tiene que volver nuevamente a donde están los judíos, ¿verdad? Que querían apedrearlo. Porque su gran amigo Lázaro estaba enfermo. Y tal vez por la mente de los discípulos pasó de que no va porque lo quieren matar y entonces se está escondiendo. Pero nadie sabía lo que estaba pasando, ¿verdad? Jesús no andaba escondiéndose, Jesús andaba esperando el momento indicado para glorificar a Dios y glorificar su nombre. Sus discípulos no creían en él. Sus amigos no creían en él. Y mucho menos los líderes religiosos. Y gran cantidad de personas de diferentes lugares que se reunieron, ¿verdad? Para acompañar los sentimientos de Marta y María por la muerte de Lázaro. Estaban como espectadores allí. Y probablemente ninguno creía en él. Y Jesús
le dolió, se turbó de su espíritu y su corazón por tanta incredulidad, amados hermanos. Y sabemos que en el capítulo 12, versículos 36 y 37, luego de todo lo que sucedió, dice, y aún así no creyeron en él. Te pregunto, amados hermanos, ¿cuál sería el título de este mensaje? El título de este mensaje, amados hermanos, esta es mi perspectiva, esta es la forma en que yo lo veo. El último aviso y me despreciaste. ¿Cuántos o cuántas personas, o tal vez hay alguien ahí que está viendo este mensaje de casualidad, que aún no ha decidido tener una relación con nuestro Señor Jesucristo? Y nuestro Señor ha dejado infinidades de mensajes, de señales, de prodigios, dándote un aviso. Y hoy puede ser el último aviso para muchos que no conocen al Señor. Y si usted conoce a alguien, amados hermanos, que está viendo este programa, ¿verdad? Ustedes que están ahí, los que siempre me siguen, los que siempre están escuchando lo que hablo, ¿verdad? No me gusta utilizar la palabra que me siguen, porque usted no me sigue a mí, usted sigue la palabra de Dios. Pero los que sacan tiempo para compartir la palabra del Señor conmigo, si usted conoce a alguien que no conoce al Señor, debe de enseñarle este mensaje. Porque esa persona tal vez va a tener un día, un último mensaje. Y puede ser que esa persona desprecie al Señor. El último aviso y me despreciaste. Entonces, ¿quién mató a Jesús, amados hermanos? ¿Quién fue el que mató a Jesús? ¿Fueron los judíos? La muerte de Jesús fue por causa de toda la incredulidad de todos nosotros. Por causa de no creer. Y usted tal vez me dirá, no, pero yo creo en el Señor. Sí, pero una vez no creíste. Y gracias a la misericordia de nuestro Dios que nos alcanzó, Él nos ha dado una oportunidad más. Gracias a la misericordia de nuestro Señor, que Él te dio un aviso y tú no lo despreciaste. Pero hay muchas personas, amados hermanos, que desprecian el aviso del Señor. Quiero ir rápido ahora para terminar. Muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María, que vieron lo que hizo Jesús, creyeron en Él. Ahora vemos que hay muchos que creen en Él por lo que Jesús hizo. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le contaron lo que Jesús había hecho. Y miren lo que sucede. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron al concilio y dijeron, ¿qué haremos? Este hombre está haciendo muchas señales. Si los dejamos así, todos creerán en él. Escuchen bien lo que dicen ellos. Si dejamos que Jesús siga haciendo lo que está haciendo, todos creerán en él. Entonces vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Amados hermanos, estos hombres tenían la visión en las ambiciones, en las cosas de este mundo, y no podían ver la eternidad de sus vidas. Entonces el plan que ellos tenían era matar a Jesús. Uno de ellos, Caifás, que en ese año era sumo sacerdote, le dijo, ustedes no saben nada, ni se dan cuenta de lo que nos conviene, que un hombre muera por el pueblo y no que toda una nación perezca.
Por esto no lo dijo por cuenta propia, sino que como aquel año era el sumo sacerdote, profetizó que Jesús moriría por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en un solo pueblo a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarlo. El último aviso, y fue despreciado, amados hermanos. Hizo el milagro más grande, era para que toda la humanidad entera que haya, todos los que estaban allí, todos los líderes religiosos, toda esta gente era para postrarse delante de él. Pero andaban ciegos, amados hermanos. No podían ver. Tengamos cuidado. La semana pasada o la última vez hablamos acerca de los que duermen, ¿verdad? Que nada en este mundo, amados hermanos, te ponga vendas en los ojos. Porque Jesús, amados hermanos, es nuestro Salvador. Él te rescató. Pero si tú coqueteas con las cosas que a Él no le agradan, puedes estar en peligro. Cuida, guarda tu salvación. Vive en santidad. No permitas que seas reprendido, ¿verdad? Lo estudiamos la última vez. Toda esta gente vio los milagros, los prodigios, todas estas cosas. Y aún así, aquel día acordaron matar a Jesús. Otros puntos más. ¿Acuerdan matar a Jesús? ¿Qué realmente conspira para matarlo? ¿Quién realmente conspira para matar a Jesús, amados hermanos? Su propio pueblo, los líderes religiosos, los judíos, los fariseos, los escribas, los que tenían una asociación con el mundo. A pesar de que tenían la palabra de Dios y que Dios le confió la palabra, se fueron alejando, amados hermanos. Dios envía a su Hijo para tratar de unificarlos, pero sabemos que lo único interés que ellos tenían era el poder y las riquezas. Una gran multitud de los judíos se enteró de que Él estaba allí, así que vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, pues sabían que Él lo había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron matar también a Lázaro, pues por causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Amados hermanos, nuestro Dios es poderoso, nuestro Señor es sabio, y lo que hizo nuestro Señor fue realmente para glorificar el nombre del Señor. Vemos que los judíos ahora van detrás de Jesús, que ahora siguen a Jesús, amados hermanos, que creen en Jesús, pero esta gente de poder, esta gente política, de religión, tenía el corazón más duro que una piedra y no creyeron a las obras del Señor. Y acordaron matar incluso hasta el hombre que Jesús había resucitado. Juan capítulo 12 dice, conspiran para matar a Lázaro también. No por ser bendecidos cambia nuestra vida, amados hermanos. Jesús resucitó de los muertos a este hombre y ahora lo persiguen nuevamente para matarlo, ¿no? Porque seamos siervos del Señor, porque tengamos a Jesucristo como Señor y Salvador, no significa que tendremos
circunstancia, que no tendremos tribulación, que no tendremos angustia, amados hermanos. No importa, amados hermanos, si usted está en la fe, vas a tener que enfrentar situaciones difíciles por causa de que no crees o sí crees. Somos probados, amados hermanos. Si llamó dioses aquellos, versículo 37 dice, si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero si las hago, crean a las obras, aunque no me crean a mí, para que sepan y crean que el Padre está en mí y que yo estoy en el Padre. Amado, reflexiona en este mensaje, analízalo, analiza tu vida, mira cómo está tu situación ahora. Presta atención, escucha al Espíritu de Dios que te habla hoy y te dice, quiero ver tu fe. ¿Dónde está cimentada tu vida? ¿Vives agarrado del Señor día y noche? ¿O simplemente te confías de una idea? Los que querían matar a Jesús vivían aferrados a una idea, a su religión, a lo que no entendían y no pudieron ver al Hijo de Dios que vino a rescatarlos. Analiza, mi hermano, analiza. Padre, te doy gracias por la oportunidad que me das de estar aquí hoy enseñando tu palabra, mi Dios. Yo sé que tú le has dado avisos a gente, Señor. Has dado ultimátum, Señor. Aún así has tenido misericordia y has esperado, Señor. Ten misericordia, Dios de los cielos. Oramos, Señor, para que aquel que esté titubeando, aquel que esté tambaleándose, aquel que esté débil en la fe, Señor, pueda sostenerse, mi Dios. Aquel que su fe, Señor, está quebrantada o que cree que está cimentado en la piedra, pero que su vida va al despeñadero, va a la destrucción, Señor, por falta de conocimiento. Ten misericordia de él. Ten misericordia, mi Dios. Extiende tu manto, Señor. El día de la prueba, Señor, el día de la angustia, el día del sufrimiento, el día que todo el mundo tiene que enfrentar. El día que todo el mundo tiene que experimentar algún dolor, alguna tristeza, permite, Señor, que se mantengan firmes en la fe. Te ruego, mi Señor, que despiertes, Señor, a los que duermen. Ayuda, Señor, a aquel que anda despierto, pero que necesita fortaleza, Señor. Ayuda a aquel a ponerse firme en el camino, aquel que titubea entre un lado y otro, aquel que no se decide todavía, Señor. Estremécelo. Estremece, Señor, a ese que aún no se decide. Esta es cuestión de salvación. Esta es cuestión de vida eterna. Nuestra vida aquí es pasajera. Jesús bien claro se lo dijo a Marta y a María.
Marta y María. Y te voy a decir esto antes de terminar. Estas dos mujeres, como vemos ahí, fueron las que creyeron en Jesús. Marta, María le dice, yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Simplemente que no sabían la magnitud del poder del Señor. Las únicas dos. Y te compruebo más de esto. El día de la resurrección de nuestro Señor, las únicas que fueron a ver si el Señor estaba resucitado fueron estas dos mujeres. Porque los discípulos se esparcieron, amados hermanos. La palabra misma nos enseña que los discípulos volvieron a su hábitat, a su estilo de vida anterior. Se fueron a la pesca, se dividieron. Y solamente estas dos mujeres creyeron en Jesús y fueron a verlo al sepulcro para ver su resurrección. La fe, amados hermanos, es algo que no es simple. Tal vez tú todavía no has sido probado y más vale que estés cimentado en la palabra del Señor para que no seas estremecido. Vuelvo y te digo, vienen cosas difíciles, vienen situaciones terribles y las vas a ver muy pronto. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias, Señor. Amén. Hermanos, bendiciones. Le pido al Señor a aquellos que tengan problemas económicos, aquellos que estén en necesidad, Señor, ayúdalos, guárdalos, Señor, manténlos firmes en tu camino. Dales gozo, dales alegría, la salvación. Nos llena, Señor, de gozo, de paz, de alegría. Tú das una paz que nadie da, Señor. Ayúdanos a mantenerlo, a buscar esa paz, Señor. Te doy gracias por las cosas que hacen mis hermanos. Estaremos pues siguiendo, llevando el mensaje. Espero que la semana que viene pueda llevar el mensaje. Les voy a dejar saber, voy a entrar en una serie, voy a entrar en una forma diferente de llevar la palabra. Voy a enseñar otras cosas, amados hermanos, que ameritan y que no creo que estén hablando de ellas, pero yo te tengo que avisar. Yo te tengo que dejar saber qué es lo que se avecina. Y lo que yo te estoy diciendo es profecía, pero también te estoy hablando de ciencia. Lo que la ciencia está viendo, que es lo que la profecía predijo. ¿Me entiendes? Ya no es un evento donde puede pasar, sino es un evento donde va a pasar y está muy cerca. Entonces, vamos a estar viendo esto. Yo les voy a traer información, no sé cómo lo voy a hacer, pero yo tengo que explicarte con detalle las cosas como son para que puedas entender. Y tiene que ver con destrucción, hermano. Tiene que ver con lo que hemos visto en el Apocalipsis, en los capítulos 6. Tiene que ver específicamente versículos 12 en adelante, Apocalipsis 6, 12 en adelante, si lo quieres leer para que usted vea. Y tiene que ver con lo que habla Jesús, ¿no? Acerca de Mateo 24, donde las potencias de los cielos serán conmovidas. Lo que te estoy diciendo es que ya hay información científica, ya no es la profecía de cuándo sucederá, sino que hay un tiempo para que suceda. Así que vamos a estar hablando de eso. Me preocupa mucho el hecho de que necesito que los que ven este programa estén al tanto de lo que está sucediendo. De que tenemos que prepararnos, pero no tanto en lo físico, sino más en lo espiritual, amados hermanos. Tenemos que tal vez ser fuertes en el sentido de que, como esta historia de Lázaro, ¿no? Que había dolor porque un ser querido se había ido. Pero nuestro Señor Jesucristo tenía un plan.
Y si usted sufre por algún ser querido que se ha ido o que se va a ir, entiende que hay un plan. Y que el plan de Dios es mejor que cualquier idea o forma de pensar que usted tenga. Así que preparémonos para conocer la voluntad de Dios. Bendiciones, mis hermanos, que la paz del Señor sea con ustedes y seguiremos aquí en estos medios llevando la información de la palabra hasta que el Señor nos permita. Bendiciones, que la paz del Señor sea con ustedes. Amén.